es el más proclive a que se le violen sus derechos. Puede ser también cualquier sujeto, como bien lo dice, que demande el cumplimiento de ese derecho humano. En estos temas recientes de los que se viven en el país, fundamentalmente, lo mencioné hace un rato, en lo relativo al COVID y a los derechos humanos, aquí sí coincide, el más vulnerable es el que en estos momentos siente que su derecho humano se le está construyendo, se le está restringiendo. Y hablo del más vulnerable porque esa parte de narrativa que se construyó en un primer inicio de la pandemia, de mandar al confinamiento a quienes también legítimamente tienen un derecho a un ingreso, a un trabajo, chocaban ahí un derecho humano precisamente consagrado en la Constitución, el derecho humano al trabajo, al ingreso, y por otro lado las medidas de confinamiento que se derivaban de esta pandemia. En esa parte de el choque entre un derecho humano reconocido en la Constitución y la realidad de la pandemia, nos mete, o hubo quienes comentaron de hasta dónde el Estado, como ente público, debía de haber garantizado derechos humanos fundamentales, por ejemplo, como el derecho a la alimentación de esa gente que se le estaba mandando al confinamiento. Y hubo quienes incluso siguen planteando un ingreso básico, universal para esos 12 millones que han sido afectados, o un seguro de desempleo para esos 2 millones de empleos o de empleos formales que se están perdiendo. Hay quienes están demandando precisamente que el Estado asuma lo que le corresponde y que no solamente restrinja derechos humanos como la libertad de tránsito, como la libertad de asociación o como la libertad de trabajo, sin esas medidas que hoy particularmente le están pegando a los más vulnerables. ¿Cómo pensar los derechos humanos en ese contexto del COVID-19, en este tema del hecho social, digamos, novedoso que está hoy dándose en el mundo y en el país, y cómo hacer conciliar esas asimetrías que existen en nuestro país, desigualdades muy profundas, con un tema epidemiológico que desde luego todos esperábamos tuviera bases científicas para el confinamiento, pero hemos visto que ese confinamiento no tuvo sustento científico y que entramos muy pronto al confinamiento. Luego plantear ahorita un tema de esa naturaleza prácticamente sería desechado por el grueso de la población. Entonces, hoy nos mete en ese gran dilema de los vulnerables y su violación a sus derechos humanos, en algo que no habíamos experimentado en este país en muchas décadas, y que nos lleva también al replanteamiento, lo dije hace un momento, de los nuevos conceptos de derechos humanos que tendremos que reformular. El derecho a la alimentación, ahí está en el cuarto constitucional, sí, dice que debe ser nutritiva, suficiente, etcétera, pero hoy necesitamos garantizar un derecho humano a la alimentación en tiempos de emergencia sanitaria que no se consagra en el texto constitucional, y que hoy un grueso de millones de mexicanos están demandando que su derecho humano a la alimentación sea también posible y que sea garantizado, en este caso, por el Estado mexicano. ¿Qué opinión le merecería los derechos humanos en tiempos del COVID, doctor? ¿Cómo avanzar a su reformulación o a su replanteamiento constitucional en los próximos meses ante estas situaciones inéditas que se están dando en el país? Una de las cosas que avisora uno cuando lee el texto constitucional, efectivamente, es el derecho al trabajo en el artículo 5, con mucha precisión, un producto social, un derecho social. Pero también con mucha precisión, como usted lo ha señalado,
El artículo 4 habla del derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Así lo dice textualmente. Ahí está, plasmado. ¿Qué son los derechos subjetivos públicos? Pues son prerrogativas que tiene el ciudadano, la persona, para no hablar del ciudadano, la persona, que le puede exigir a la autoridad. Pues así se establece, la parte dogmática es muy clara en ese sentido. Cuando establece esas prerrogativas, esos derechos, esos privilegios, son para hacerlos suyos, tomarlos y hacerlos exigibles a la autoridad. Y cuando digo que se hagan exigibles a la autoridad, estoy hablando a quien corresponda, a quien sea de la materia que sea. Por eso he señalado ya en esta charla que una de las cuestiones más difíciles es hacer los derechos humanos visibles. Esa es la gran dificultad, es el reto, es el desafío. Yo que gano con tener derecho a la salud, por ejemplo, voy a poner un ejemplo a propósito de la salud. Si dice que todo mexicano tiene derecho a la salud, sí, pero si usted sufre un accidente, a usted lo primero que le pregunta a quien lo recoge, sea una institución de carácter público, ¿tiene seguridad social? Para saber a dónde lo lleva. Ni siquiera lo lleva al lugar más cercano. Primero sabe, si no lo lleva al hospital general. Si es burócrata, bueno, pues si fue en el bulevar le queda cerquita el ISSSTE. Si no, tiene que subir al seguro social si es trabajador ordinario. Pero si no trabaja en ninguno, se tiene que ir al hospital general. Porque ahí le cobrarán. Ahí le cobrarán. ¿Cómo entonces hacemos visibles estos derechos? En realidad, cuando uno ve, por cierto, el artículo 4 es un artículo bastante generoso en derechos, en prerrogativas ciudadanas. El derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al medio ambiente, el derecho a una vivienda digna y decorada, etc. Pero ¿cómo los hacemos visibles? Bueno, algunos han planteado que una forma de hacer visibles estos derechos es lo que ya se ha discutido hace mucho tiempo, la renta básica. El planteamiento de la renta básica, que significa que todos los ciudadanos tengan un seguro, una cantidad, algo que les permita solventar este tipo de situaciones. Está muy discutido y está planteado y se ha planteado a nivel federal y se ha discutido en todo el mundo y hay en algunas partes del mundo está planteada con mucha precisión y ayuda. Efectivamente hay un gran dilema. Pero hay un dilema, ¿sabe por qué? Porque yo creo que nos han confundido también con la información. El confinamiento tiene que ver con cuestiones también confusas. Mire, todavía hoy se discute si es necesario el cubrebocas o no. Yo no escucho, siempre escucho, si no te lo pongan, no sirve, si sirve, no salgas, a los que están enfermos. Hoy hay una discusión tan sencilla, los chinos, los asiáticos, los traen toda la vida, el que está enfermo, siempre están cubriendo sus necesidades. Nosotros no. Nosotros somos un pueblo, ya lo dije, con diversas culturas, diferentes formas de vida. Que necesitamos que, decía mi madre, es que son socarrones, somos socarrones. Nos tiene que decir reiteradamente las cosas para tratar de advertir la mediana peligrosidad. ¿Qué es más importante para discutirlo? ¿El derecho a salud o el derecho a la alimentación? Y dirías, pues si no tengo alimentación tampoco tendré salud. Y habría que ver la prevalencia de derechos y analizar con cautela todas las características del hecho social. Lo que es cierto es que hay una confusión. Y lo que es cierto también es que la gente tiene necesidad de alimentarse. Y lo que es cierto es que tampoco el Estado lo ha soportado en esas necesidades. Que tiene la obligación de hacerlo. Así lo dice. Que no se haga es otra cosa. Pues yo digo que hay prevalencia de derechos y yo digo que lo que tenemos que hacer los razonables es cuidar nuestra salud y tratar de advertir dónde podemos tener nuestra alimentación. Porque imagínense los padres, que generalmente además somos muy prolijos en el pueblo mexicano, en Zacatecas, las familias que somos más antiguas, nuestros hermanos, nosotros tenemos arriba de 10, 8 hermanos. Imagínense un campesino, un ejidatario, un comunero, un avecindado, una gente asalariada, pues ¿qué hace? ¿No? Tiene que salir, se tiene que salir.
Pero debemos salir, yo digo, que con las precauciones necesarias que debe plantear. No puede haber confinamiento si no hay satisfechas necesidades. No lo puede haber. Esa es de imperiosa necesidad, aunque quisiera quedarme. No lo puede haber. Entonces, bajo esa premisa, yo creo que hay que tratar de hacer visibles los derechos establecidos en el... Y si el Estado trató o intentó confinar, porque también siempre escuché el discurso de que no lo hacían de manera obligatoria o no se obligaban, sí siempre hablé de confinamiento sin dar un resultado, una solución a las necesidades propias de los más de 20 millones de... en un país tan desigual de 135 millones, más de 60 en la pobreza y más de 20 en la pobreza extrema, pues está complicado. Si usted le dice a esos 20 millones, no 12 o 15, y si vemos las estadísticas, si alguien dice que son 8, porque eso es, seguro no se quedarán ni le harán caso. Y saldrán a arriesgarse para comer. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Decirle, bueno, que ha sido muy enriquecedora su exposición. Tocamos múltiples tópicos y es un gusto, de veras, reconocer el bagaje que se tiene en diversas temáticas en materia de derechos humanos por parte de su persona. Le agradecemos de nueva cuenta su disponibilidad y que hoy nos haya acompañado generosamente a esta entrevista en la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Comentarle a los diputados que seguimos en sesión permanente. Vamos a seguir agotando otros temas que tenemos pendientes en esta Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Con permiso.